A continuación vamos a ver las variaciones de la estructura del ADN. Las variaciones en la estructura del ADN pueden aportar in vivo diversas formas distintas de la forma B de Watson y Crick, o también descrita por Rosalind, manteniendo la estructura helicoidal de la doble hebra de formas A y Z. También hay variaciones conformacionales del carácter local o en torno a la estructura B, la interacción de regiones específicas del DNA y estructuras de algunas proteínas. Las variantes en la doble hebra de las formas A y Z y B están presentes en el cuadro de la izquierda, de la derecha. Entonces podemos realizar un análisis de difracción por rayos X para poder eh, apreciar lo que es las diferencias de estructura como lo hicieron Rosalind y Watson y Crick. Eh, pues en todas estas estructuras se pueden mantener las características básicas presentadas en el cuadro, que vienen siendo el sentido de giro de hélice, la forma del tamaño, el diámetro de la hélice, eh, los pares de bases por vuelta, la rotación por cada base, la longitud de vuelta de hélice, la inclinación del plano de los pares de las bases de pares, el surco mayor o grande, surco menor o pequeño, eh, y también el tipo de enlace glucosídico. La forma del ADN en comparación con la forma del ADN-B. Eh, Aquí se pueden apreciar las diferencias estructurales como el giro de la hélice tiene una configuración diferente y en el caso A tiene una mayor inclinación de las bases, mientras que el B no. El B parece un poco más eh, menos contraído. Aquí podemos ver cómo el eje de la forma A es más abierta en comparación con la forma B. La disposición de las bases está más alejada del eje de la hélice. Aquí se puede apreciar un modelo más realista de lo que vendría siendo la estructura del ADN. El modelo espacial compacto, en donde podemos ver que las diferencias recién proyectadas de la estructura de las dobles hélices A y B vienen originadas en una última instancia por la diferencia de disposición de los pares de base, concretamente debido a una distinta conformación de la desoxirribosa. En, en el tipo A, el carbón 3' que sobresale del plano formando otros 4 carbonos de la ribofuranosa, mientras que en el tipo B es el carbono 2' el que no es coplanar en este caso. La forma Z presenta características muy distintivas, como por ejemplo su giro a izquierda o levogiro, y aunque no es natural encontrarla o normal encontrarlo en organismos vivos, se ha encontrado a través de técnicas de anticuerpos que, que se unen a su conformación. En sus 4 dimensiones observadas comparativamente con las otras conformaciones, se observa que la hélice Z es más estrecha, más larga y la que tiene mayor número de pares de base por vuelta, lo que supone una menor rotación por base y un mayor peso o longitud de vuelta de hélice. Esta tiende a ser muy estirada y en su superficie forma un solo surco profundo. Existen variantes locales de la estructura secundaria
de la cadena tipo B. Estas no se originan más por... Bueno, entre esas diferencias está la curvatura de la doble hélice. Esta curvatura no se origina por una secuencia particular de nucleótidos, sino que es más forzada por la unión de una proteína a la cadena de ADN. Otra característica diferencial dentro de las propias estructuras del tipo B son los palíndromos, que vienen siendo aquellas regiones en las que el material genético tiene la misma secuencia en ambas hebras. Son bastante comunes y tienen un significado especial por varias razones. Entre una de ellas es el ser lugares diana para enzimas de restricción. También lo son al actuar con centros de reguladores de expresión génica o dar lugar a estructuras secundarias peculiares de DNA y de RNA. Se dice que una región de DNA es palindrómica cuando la secuencia de una hebra leída de izquierda a derecha es igual que la de la otra hebra, leída de derecha a izquierda. Por tanto, los palíndromos se observan a dos cadenas conjuntamente y no una sola. Existen también los palíndromos interrumpidos, que son aquellos en los cuales una pequeña secuencia separa a dos mitades del palíndromo y actúan por tanto como centro de simetría no puntual para dos mitades, como se muestra aquí en la imagen. En la imagen se pueden mostrar lo que son regiones palindrómicas autocomplementarias, que son aquellas que cumplen tanto simetría propia con el palíndromo como con la complementariedad de las dos hebras de cadena. Esto resulta en secuencias de una misma hebra que quedan en ambos lados del centro de simetría y que son complementarias entre sí. Repeticiones de secuencia. Son repeticiones que pueden ser comparadas con lo que son los palíndromos o confundidas con estos. Una de ellas son las repeticiones invertidas, que son aquellas en las que se leen en sentidos opuestos, que si se leen en sentidos opuestos, las dos mitades tienen la misma secuencia. También tenemos las repeticiones directas, pero hay que tener cuidado, porque aunque se emplean cuando una hebra de ADN hay repeticiones de secuencia leídas siempre en un mismo sentido, no son palíndromos, porque no cumple el criterio de igualdad de secuencias leídas en el sentido opuesto. Ni hay centro de simetría, por lo que no se habla de mitades. También tenemos a las regiones especulares, que son aquellas cuando la secuencia se repite y de forma invertida dentro de la misma hebra. Pero estas, al igual que las anteriores, no son palíndromos, pues no hay un centro de simetría rotacional, sino un plano de simetría especular. Consecuencias estructurales de los palíndromos. Al ser componentes estructurales de la cadena de ADN, estos mismos tienen un papel o pueden causar consecuencias dentro de los procesos relacionados al ADN, incluso a su misma estructura. Por ende, se presentarán algunos de los ejemplos de consecuencias de los palíndromos dentro de la misma estructura. Uno de ellos es el ácido nucleico, los presentados en ácidos nucleicos de hebra sencilla. En estos ocasionalmente tienden a formar horquillas que pueden ser importantes dentro de la transcripción, concretamente
en el mecanismo de terminación independiente de proteínas de procariotas y en los mecanismos equivalentes en eucariotas. En el caso de hebras sencillas de ADN también pueden encontrarse horquillas, por ejemplo en el ADN desnaturalizado. Otra consecuencia que tienen los palíndromos en la estructura de ADN vienen siendo en las estructuras de doble hebra, en donde el palíndromo tiende a formar cruciformes o dobles estructuras de doble horquilla. La funcionalidad de los palíndromos, así como pueden también tener consecuencias, pueden tener funciones benéficas para la estructura de la hebra. Los palíndromos en el DNA dúplex actúan como señales de reconocimiento, las que se unen a numerosas proteínas reguladoras que poseen estructuras diméricas que les permiten unirse de forma simétrica. El DNA-H o triple hélice, también llegado a mencionar como triplex, se descubrió por primera vez en un ARN, aunque es en el ADN en donde se encuentran con más frecuencia. Se forman en regiones ricas de pirimidinas en una hebra y ricas en purinas complementarias en la otra. Normalmente se encuentran ensambladas en una doble hélice sin alteraciones. Sin embargo, puede ocurrir que una parte de la hélice se abra y la hebra rica en citosina y timina se repliegue y se apague y se aparece entonces como otra hebra de las hebras H de DNA o triple hélice, también llamadas triples, tienden a ser regiones en donde hay una abundancia muy rica en pirimidinas, que se encuentra con una región complementaria rica en purinas. Estas estructuras fueron encontradas primeramente en ARN, pero se pueden encontrar también en ADN. De hecho, es más frecuente encontrarlas en ADN. Por lo general, estas estructuras no son un problema, sino hasta que una de las hebras complementarias se abre y da lugar a que se apare con una hebra rica en citonina y timina. Esto da lugar a que se forme una doble hélice, una triple hélice, y en dicho segmento del ADN habrá otra hebra sencilla desapareada, formando una especie de bucle. Esquemáticamente, las dos hebras 1 y 2 forman una doble hélice. Una de las hebras gira volviendo hacia atrás y se aparea con las dos hebras anteriores, formando el segmento de triple hélice. La otra hebra queda desapareada hasta que se reúne con un nuevo segmento y para formar un segundo tramo de doble hélice. Motivos estructurales responsables de la unión del ADN con proteínas. Los motivos son regiones o elementos de las regiones terciarias del ADN en donde se producen puntos de unión de proteínas al ADN que tienen funciones estructurales. Los motivos más frecuentes son estos 5: el giro hélice giro, HTH, por sus siglas en inglés, el hélice bucle hélice, el hemeodominio, el dedo zinc y la cremallera de leucina.
El primer motivo es el hélice-giro-hélice. Es el primer motivo proteico de unión al ADN bien estudiado. Se han encontrado proteínas reguladoras en la expresión génica, tanto en virus como en procariotas y eucariotas. Está formado por segmentos peptídicos de alfa hélice de estructura rígida, separados por una secuencia de aminoácidos flexible que permite que las dos hélices se aproximen entre sí. Una de las hélices de las alfa hélices, o llamadas hélices de reconocimiento, se encaja con el surco mayor del DNA, de forma que los residuos aminoácidos de un lado de la hélice interaccionan mediante puentes de hidrógeno con las bases nitrogenadas expuestas en ese surco. El diámetro de la alfa hélice tiene una dimensión adecuada de 1.2 nanómetros para entrar en el surco. Algunos aminoácidos situados en la cara opuesta de la hélice establecen interacciones con otros de la segunda hélice, fijando la posición relativa de ambas en un ángulo casi perpendicular. La segunda alfa hélice queda así cruzada sobre la de reconocimiento y situada en el exterior del ADN. Ahí se pueden mostrar dos modelos moleculares donde se aprecia la interacción del DNA con motivo de hélice-giro-hélice dimérico. En este caso, la proteína completa contiene dos motivos de giro-hélice-giro. Entonces se encuentran solo estos dos y algunas hélices cercanas, ajenas al motivo. El resto de la molécula no se encuentra porque no se relaciona con la unión del ADN. Algo importante recalcar en esta imagen es que la unión de los motivos puede forzar una modificación conformacional en el ADN, en ese caso una curva responsable de la función de la proteína, una curvatura. Los ejemplos más conocidos de proteínas con motivos de hélice-giro-hélice actúan regulando la transcripción en bacterias y virus respectivamente. El primero es la proteína receptora del AMP cíclico. Es un dímero por desencadenamiento de expresión. Desencadena la expresión de los genes del operón lactosa. El segundo ejemplo es una proteína crío del fago lambda que codifica por un gen del virus y represor del fago, bloqueando como consecuencia su expresión. También tenemos el motivo hélice-bucle-hélice, en donde los dos segmentos en alfa hélice también están presentes, pero en este caso el péptido que los une es más largo, lo que lo denota de mayor flexibilidad y en consecuencia hay más posibilidades de orientación mutua de las dos hélices. Generalmente, al igual que en la anterior, dos motivos se pueden asociar, formándose proteínas diméricas, aunque no siempre interactúan en posiciones consecutivas del surco mayor. Un ejemplo de este tipo de bucle viene siendo la proteína MAX de ratón. Las hélices de reconocimiento de los dos dominios en los ejemplos mostrados en esta imagen encajan en la misma posición del surco mayor del DNA, abrazando así a la doble hélice. También tenemos el motivo homeodominio, el cual se puede considerar una aplicación del motivo hélice-giro-hélice, pero adquiere identidad propia por aparecer repetidamente y aparecen con idéntica estructura en distintas proteínas. Además de la disposición de los hélices que están cruzados de forma típica, existe un tercer tramo de alfa hélice del que sale una región sin estructura secundaria definida, cuyos aminoácidos interaccionan directamente con el ADN. El motivo es importante por aparecer en las proteínas que regulan el desarrollo embrionario, estudiadas especialmente en la drosofila. El motivo de dedo zinc es uno de los motivos más frecuentes en una multitud de proteínas eucarióticas.
que se unen al ADN, entre ellas el factor de transcripción, TIFIA, y el receptor estrógenos. Es frecuente que en una misma estructura se posea más de un motivo de este tipo, y este es nombrado así debido a lo que viene siendo su estructura, que es dada debido a una unión obligada a un plegamiento de la cadena peptídica. En el eh, es lo que le da esa forma a la hebra. La variante más frecuente de esta muestra dos hojas beta antiparalelas, como se muestra aquí en la imagen, cada una con un residuo cisteína, seguidas de un giro y de una estructura alfa helicoidal. Con las dos histinas, este motivo se denomina C-carbono 2, hidrógeno 2. Y su secuencia de consenso es la que se muestra, donde los subíndices representan el número de residuos que separan los aminoácidos consenso. Estas secuencias adquieren espontáneamente gracias al zinc, la conformación apropiada para el segmento alfa helicoidal, y que éste puede interactuar con tres bases expuestas en el surco mayor del DNA, y los restos variables permiten que se reconozcan distintas secuencias de ADN. En esta imagen, las dos hebras del ADN se muestran como cintas azules, los motivos de dedo de zinc de la proteína TIFA en rosa y las alfa hélices en naranja de las hojas beta, en negro el resto de la cadena sin estructura secundaria de los iones zinc y verde. Y podemos ver como la estructura clásica de un dedo de zinc con cisteína 2, histiína 2, con dos hojas beta y una hélice alfa y un ion zinc. En el factor de transcripción se tienen al menos 6 dedos de zinc consecutivos que siguen el surco mayor del DNA. Por último tenemos el motivo cremallera de leucina, las cuales se tratan de una región de la proteína cuya secuencia tiene un residuo de leucina cada 7 aminoácidos. Al adoptar la forma alfa helicoidal, se concentran en un lado de los aminoácidos hidrofóbicos, de tal manera que la leucina se repite en la misma cada dos vueltas de hélice. Dos cadenas polipeptídicas de este tipo pueden asociarse hidrofóbicamente, interactuando sus restos de leucina como si se tratara de los dientes de una cremallera. En el otro extremo del motivo, las dos alfa-hélices encajan en el surco mayor de la cadena de ADN y presentan en la cara exterior abundantes aminoácidos básicos que interaccionan favorablemente con los fosfatos. Algunas estructuras de este tipo aparecen, por ejemplo, en proteínas reguladoras de la transcripción llamadas BCIPs. En la imagen se puede observar lo que es el motivo de cremallera de leucina y su interacción con el ADN. Por un extremo, las dos alfa-hélices peptídicas interaccionan entre sí formando un helicoide, y por el otro encajan en un surco llamado mayor del ADN, abrazándolo a la doble hélice. Por el momento ha sido todo, muchas gracias por su atención.